Muy bien, vamos a empezar entonces. Espero que pues hayan reflexionado bien. Buen provecho a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar entonces con la parte que corresponde a lo que es pues la parte de lo que es la expresión artística, ¿verdad? Vamos a trabajar un tema bastante interesante el día de hoy, ¿verdad? Porque tenemos pues muchas de las cosas que en algún momento se da, ¿verdad? Y tenemos prácticamente el arte patrimonio cultural guatemalteco, que es también la parte como que principal y también importante dentro de lo que es nuestro contexto como guatemaltecos que somos, ¿verdad? Debemos de conocer de nuestro patrimonio, debemos de conocer de los lugares protegidos que en algún momento pues Guatemala tiene y que también demuestran una expresión, una educación, expresión o talento, como usted lo quiera llamar, de lo que en algún momento nuestros antepasados dejaron. Dice aquí, el arte popular corresponde a un pueblo y a una delimitación geográfica, pero no a un periodo histórico determinado, porque el arte no tiene épocas y su continuidad tiene características propias, ¿verdad? Entonces tenemos ahí prácticamente lo que las épocas pueden en algún momento ocasionar conforme a lo que es el patrimonio, ¿verdad? Dice, en Guatemala la cultura popular es el conjunto de experiencias que se transforman de acuerdo a cambios como expresión de la identidad, influidas por los procesos económicos, socioculturales y políticos. El arte popular es un oficio manual, personal y doméstico. Se aprende en casa. Solamente con el ejemplo de los mayores se transmite de generación en generación. Se caracteriza el arte de cada región por el fácil acceso a las fuentes de materias primas. Existe diferencia entre arte y artesanía. El arte son las actividades individuales y manuales, y en las artesanías populares implica división del trabajo y el uso de herramientas. Como ya lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Hay, por ejemplo, lugares que se distinguen, por ejemplo, por sus sus diferentes artesanías. Y las artesanías, por eso es que cuando hablamos de un artesano, por ejemplo, es una persona que transmite su conocimiento de una forma empírica y de generación en generación, porque no hay un estudio científico, ¿verdad?, donde en algún momento pues se ha tenido como capacitación, por ejemplo, el ir a un lugar, aunque sí existen, ¿verdad?, pero muchos de estos grupos, ¿verdad?, lo aprenden de una forma empírica, ¿verdad?, a través de la práctica, a través de la observación, a través de métodos que en algún momento pues ellos pues transmiten, por ejemplo, a sus mismos miembros de la familia. Que esto es una de las cosas que en algún momento caracterizan a este grupo, ¿verdad? Porque no van a darle ese conocimiento a una persona ajena a su círculo social. Por eso es que se transmite de generación en generación, ¿verdad? El bisabuelo era el que trabajaba, por ejemplo, la parte del jade, eso va dentro de los mismos roles de la familia, o sea, se va heredando este arte popular. El arte popular se caracteriza por los aspectos siguientes. El material que emplea es con el que el pueblo construye de manera natural y con sus propios instrumentos de trabajo sin mayor auxilio de maquinarias. El social son las relaciones humanas que se dan entre familiares, vecinos, a la comunidad, las organizaciones como las cofradías, las danzas y los bailes, ¿verdad? Que eso también es importante, por ejemplo, dentro del arte popular. Y también el arte espiritual se da en las expresiones artísticas, las creencias y supersticiones que se manifiestan en la artesanía, en la danza, en el arte popular, en las leyendas, en la literatura y en la creación musical, ¿verdad? Entonces aquí está la parte espiritual también, que también se va heredando, ¿verdad? Este arte popular,
¿verdad? De generación en generación. Dice, en el arte popular se encuentra la representación visual y material de esa cultura, que se traduce en las costumbres y tradiciones del pueblo que dan lugar al patrimonio cultural, ¿verdad? O sea, el patrimonio cultural se da prácticamente a través de las costumbres y tradiciones de un pueblo, ¿sí? Eso lo hablábamos también ayer con los de Diversificado, y les decía esto con exactitud, que muchas veces esto se pierde porque muchas personas pues emigran de un lugar a otro, ¿verdad? Y no tienen ese sentido de pertenencia hacia el lugar al que van, ¿verdad? Y entonces por eso es que comienzan a desaparecer, por ejemplo, las costumbres, comienzan a desaparecer, por ejemplo, las creencias, y entonces se va perdiendo ese arte popular, eso que caracteriza a un pueblo establecido, ¿sí? Y entonces vamos y se van perdiendo todo esto, ¿verdad? Porque comenzamos a adquirir costumbres, comenzamos a adquirir tradiciones de otros pueblos, de otros países, ¿verdad? Que no son pertenecientes a nuestra cultura. Dice, en el arte popular se encuentra la representación visual y material, ¿verdad? Que es prácticamente lo que ya miramos, ¿verdad? Lo visual y lo material, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras ruinas, ¿verdad? Allá en Tikal, las ruinas de Quiriguá, las ruinas de Insinché, ¿verdad? Las de Saculeu, ¿verdad? Allá en Huehuetenango, y una serie de lugares turísticos, si lo miramos desde este punto, que tienen ese sabor al arte popular. ¿Se recuerdan de las cajitas de madera que hablábamos creo que en artes plásticas? Las cajitas de madera de colores que se dan en Amatitlán, ¿verdad? Lastimosamente, pues es un lago que se está perdiendo ya en su totalidad, ¿verdad? Pero había arte popular y si se dan cuenta, eso se está perdiendo, ¿verdad? Porque no lo cuidamos, porque no lo conservamos, porque no somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Y sucede esto, como lo que está pasando actualmente. Porque a pesar de que se está perdiendo, por ejemplo, un recurso natural, tal vez si lo vemos como renovable o no renovable, también se pierde la parte de la cultura, de la tradición, ¿verdad? Porque ya nadie va, ¿verdad? Entonces, en unos años o en unos 20 años, puede ser que esta parte, ¿verdad?, del arte popular pase a la historia, ¿verdad? Porque ya no va a haber más, ¿verdad?, para que se pueda prácticamente, pues, exteriorizar todo esto que en algún momento se dio en determinado momento, ¿verdad?, con algunas familias, conforme a la realización de este tipo de objetos, ¿verdad?, para poder vender, por ejemplo, los dulces. ¿Qué es un patrimonio cultural? Miremos entonces. Se llama así al conjunto de bienes tangibles o intangibles. Tangibles, ¿verdad? Que se puede prácticamente tocar, ¿verdad? ¿Sí? Es como las partes de la computadora, hay partes tangibles y partes intangibles, ¿verdad? Las tangibles las que podemos tocar y las intangibles las que no se pueden tocar, ¿verdad? Que en lugar de determinado país tiene un valor propio y son considerados de sumo interés para la duración de la identidad y de la cultura. O sea que podemos observar de que cuando hablamos de patrimonio van a ser algunas cosas tangibles, intangibles que tienen un valor propio. O sea, cuando dice un valor propio es de que tiene un valor, ¿verdad?, para determinado país. Es como cuando le ponemos un valor a cierta cosa. Por ejemplo, este lapicero puede ser que para algunos de ustedes no tenga un valor, pero para mí sí tiene un valor porque a mí me sirve prácticamente para poder apuntar las tareas y las acciones que estoy tomando a diario, ¿verdad? Entonces para otro puede ser que no le sirva. Por eso es que aquí habla de que tiene un valor propio para un determinado país. O sea que cada país le tiene un valor agregado a esa parte, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, estos bienes palpables o inmateriales deben de ser resguardados, puestos que son la herencia transmitida de nuestros ancestros, ¿sí? O sea que todo lo patrimonio, todo lo turístico, todo lo bonito, lo tenemos que conservar, ¿sí? Porque eso es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados y que nosotros lo vamos a ir cuidando para que podamos saber cómo era su cultura, para poder observar cuáles eran las formas de poder vivir, para poder en determinado momento
saber cómo era su estilo de vida. Por eso es que cuando yo hablo de que en algún momento, si nosotros llegáramos hoy precisamente a poder extinguirnos, por ejemplo, les aseguro que a nosotros nadie nos recordaría, ¿verdad? Porque todo lo tenemos almacenado. ¿En dónde lo tenemos almacenado? En dispositivos electrónicos, ¿verdad? Lo tenemos todo, por ejemplo, en la red, en la nube, ¿verdad? Y nada tenemos prácticamente como para que digan, pues, cómo fue esta generación, cómo fue esta cultura. Les aseguro que lo primero que tal vez recordarían serían todavía a nuestros antepasados conforme a lo que son, por ejemplo, los monolitos, las estelas, ¿verdad? Los códices que en algún momento se dan dentro de determinadas ruinas, y entonces tenemos prácticamente una forma de poderlos recordar. Pero nosotros sí, definitivamente somos una generación muy tecnológica, ¿verdad? Y nos pasa, y un vivo ejemplo es cuando nos roban el celular, ¿verdad? Se perdió prácticamente nuestra vida, ¿verdad? Porque ahí va hasta los números de teléfono, fotos, todo, ¿verdad? Ahora hasta lo del colegio, y se acabó prácticamente todo, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que también nosotros busquemos una manera, ¿verdad? De que en algún momento nos puedan recordar, ¿verdad? Como una generación tecnológica, ¿verdad? Hoy sí estamos en la pura generación tecnológica. Yo creo que hoy sí estamos ya dentro de una nueva generación de computadoras, ¿verdad? Que en algún momento, pues, estamos prácticamente en un avance muy rápidamente, ¿verdad? ¿Sí? Sigamos. Dice, Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, ¿verdad? Multiétnico porque tenemos una diversidad de etnias. Pluricultural, ¿verdad? Porque hay una diversidad de culturas a nuestro alrededor. Y multilingüe porque hay una serie de lenguas, idiomas que en algún momento pues podemos pues contener en cada uno de nuestros pueblos. Es el único país de Centroamérica con 3 declaraciones de patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad? Tenemos 3 patrimonios intangibles, patrimonios que no se pueden prácticamente modificar, alterar, ¿verdad? O cualquiera de las cosas que uno pues se le viniera a la mente, no lo podemos prácticamente pues deteriorar. ¿Cuáles son esos 3 patrimonios culturales de la humanidad? Pregunto. ¿Cuál ¿Está la antigua, profe? La antigua es uno, muy bien. ¿Cuál es el que sigue, Daniela? ¿Qué otro patrimonio está declarado como patrimonio cultural de la humanidad? A ver, ahí Víctor o Luis, ¿cuáles son los otros 2 patrimonios? Ya Abdías ya dijo uno. Vamos ahí, Luis, Daniela, Víctor. El Tikal. Tikal, muy bien. Excelente, Luis. Muy bien, nos falta uno. Ya tenemos ahí Antigua, Tikal. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercer patrimonio? En ese lugar se contiene una estela que precisamente aparece en la moneda de 10 centavos. El monolito, profe. El monolito, pero ¿cómo se llama ese lugar donde se Ay, contiene? ¿Cómo se llama ese parque? Es un parque también. Ahí se encuentra en Izabal, pero a ver, ¿quién me dice? ¿El Quiriguá, profe? Quiriguá, muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces, los 3 patrimonios, ¿verdad? Declarados o prácticamente como centroamericanos, tenemos 3, ¿verdad? A diferencia de los demás. El primero es la Antigua, el segundo pues lo cataloga como Tikal, allá el parque de Tikal en Petén, ¿verdad? Y el tercero es Quiriguá, que es un parque también, ¿verdad? En la parte de Izabal, donde contiene una serie de monolitos y estelas, ¿verdad? Que incluso también hay un campo donde jugaban ahí también nuestros antepasados, ¿verdad? Al igual que se parece un tanto a lo de las ruinas de Insimché, para los que han ido a Insimché, ¿verdad? Es bastante, pues, curioso, ¿verdad? Ver cómo es que en algún momento, pues, Profe. estas personas podían prácticamente, pues, realizar este tipo de arquitectura. Dígame, Abdías. Es Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá. De Quiriguá. Muy bien, excelente. Gracias ahí a Abdías por el dato. Muy bien.
Eso me gusta, ¿verdad? La participación de cada uno de ustedes. La cultura se puede definir como el humano con sus necesidades que maneja los recursos que existen en su medio ambiente, transformándolos por medio del trabajo individual y colectivo. En la manera como expresa la tecnología a través de instrumentos nacidos de la ciencia. La importancia del patrimonio cultural radica en la población involucrada en un pasado histórico que se relaciona con el presente. Ejemplo, la danza, que es una herencia colectiva de un pueblo con un pasado en común que afronta un presente y mira el futuro. El patrimonio cultural es un recurso no renovable, o sea que si se destruye no se puede prácticamente pues reconstruir. Se podría hacer, pero ya no tendría el mismo valor, porque el valor que tiene es lo antiguo, ¿verdad? Por eso es que en Antigua Guatemala no vamos a poder en ningún momento, o que pase por nuestra mente, que vayan a quitar ahí las piedras, ¿verdad? Las piedras se quedan, ¿verdad? Porque ya está protegido bajo un decreto, bajo una ley que en algún momento pues sanciona y determina que la antigua no puede ser modificada ni alterada, ¿verdad? Por eso es que incluso si usted quiere pintar su frente tiene que pues pedir en la municipalidad qué tipo de color puede pintar, porque tampoco usted puede pintar con el color que pues usted más quiera, ¿verdad? Entonces hay ciertas normas, ciertas reglas que se tienen que seguir para que se conserve o para que en algún momento el valor que tiene no se pueda prácticamente eliminar, ¿verdad? El patrimonio cultural es una nación, se divide en patrimonio cultural arqueológico, patrimonio cultural histórico y patrimonio cultural artístico. O sea que tenemos tres tipos de patrimonios, ¿verdad? Uno que es la parte arqueológica, una en la parte histórica y una en la parte artística, ¿verdad? El 26 de febrero es el Día del Patrimonio Cultural de Guatemala, ¿verdad? Eso es a nivel nacional. La cultura ladina en Guatemala tiene su origen en el siglo XVI, a partir de las familias mestizas. En esta época los pueblos y naciones originarias influenciadas por la guerra de la conquista llevaron a un nuevo orden político, surgiendo nuevas formas de organización social e identidad cultural, ¿verdad? Vamos terminando con eso, que se ha ido quedando en la historia de Guatemala, ¿sí? Y así también surgieron importantes intercambios y relaciones interculturales entre los pueblos que conformarían más adelante la nación guatemalteca. Guatemala es un país con una historia cultural muy rica. Todo lo que forma parte del patrimonio cultural de Guatemala son expresiones de cultura popular. Por ejemplo, la riqueza textil de los colores en los tejidos, las ferias patronales, las celebraciones de cada población con sus costumbres y tradiciones. Esta riqueza le da diversidad de grupos étnicos dependiendo del territorio habitable, ya que en cada uno existen características propias, igual que rasgos físicos, gastronomía, idiomas, vestimenta, organización social, etc. Eso es lo que le da prácticamente pues la sazón, ¿verdad? Qué bonito a nuestro país, ¿verdad? Qué bonito es la parte de las costumbres, de las tradiciones, ¿verdad? De las ferias patronales, por ejemplo, de las ferias, ¿verdad? No solo es de ir a comer churros, sino que hay que ver qué más hay dentro de ese día tan memorial, ¿verdad? Por ejemplo, las diferentes actividades que se realizan en una determinada comunidad, ¿verdad? Y el realce que le dan, por ejemplo, para poder expresar toda esa forma estética, ¿verdad? De representar en ese momento a su comunidad, ¿verdad? Ya veíamos ahí prácticamente que Guatemala es uno de los países con muchas costumbres, con tres patrimonios prácticamente establecidos, ¿verdad? Y que en algún momento pues está lleno prácticamente de muchas tradiciones que actualmente pues han sido pausadas por la situación de la pandemia, ¿verdad? Entonces hay cosas que se han pausado por el momento porque no podemos prácticamente realizar este tipo de actividades
si tenemos un tipo de problema como lo que nos está afectando hoy en día, como lo es la pandemia, ¿verdad? La gastronomía es otro tipo de poder representar a la comunidad, ¿verdad? Hay platos típicos en cada uno de los departamentos o comunidades, municipios, caseríos. Vamos a encontrar una diversidad de comidas que también le dan realce, por ejemplo, a la época que se está realizando. Por ejemplo, aquí más adelante ya nos habla prácticamente ya de lo que es prácticamente las diferentes gastronomías que se celebran en los diferentes, por ejemplo, asuetos, en algunos asuetos o en algunas, o en algunos eventos especiales, ¿verdad? Que la gente puede prácticamente degustar. Con la gastronomía, el olor, los colores, podemos prácticamente, pues, encerrar una expresión artística completa. Por ejemplo, para la Semana Santa el color que prevalece es el morado. Incluso hasta los palos de jacaranda florean para esa época y toda, por ejemplo, la antigua, pues se viste de color morado hasta los árboles, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en la parte de las tradiciones de las iglesias católicas, el olor a incienso, el aserrín, por ejemplo, la gastronomía podemos encontrar las empanadas, los chiles rellenos, ¿verdad? Podemos encontrar una diversidad de cosas que en algún momento le dan, pues, el toque estético, tanto desde lo visual hasta la parte del paladar, ¿verdad? Que en algún momento eso es lo que pues se siente prácticamente el sabor, ¿verdad? Para el Día de los Santos Difuntos, Día de los Muertos, como normalmente lo dicen, el 1 de noviembre, ¿verdad? Vamos a encontrar los fiambres, ¿verdad? Es una comida fría que en algún momento pues cada lugar, ¿verdad? En determinados departamentos pues lo realizan conforme a su técnica o a sus conocimientos que han ido de generación en generación. Ahí están por ejemplo, los fiambres, por ejemplo, hay algunos dulces, hay algunos color rojo, unos blancos, otros que pues la persona pues mezcla los diferentes embutidos que quiere prácticamente degustar. Ya es prácticamente una forma de poder pues degustar de este tipo de platillo, ¿verdad? Y así podemos encontrar otras cosas, por ejemplo, siempre en la Semana Santa, como también podemos ver que ahí también se celebra la parte del verano, pues vamos a encontrar comidas tropicales, ¿verdad? Comidas tropicales como lo que es prácticamente el pescado y algunas, por ejemplo, ensaladas tropicales. Dígame, Abdías. Creo que hicieron un documental de Semana Santa. Sí. Hay un documental que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Que también ahí van a ver ahí la diversidad de cosas que en algún momento se dan, ¿verdad? Hasta los dulces, ¿verdad? Los chupetes, los algodones, ya es algo que prácticamente complementa todo esto, ¿verdad? Dice, las fuentes de tradiciones populares se dividen en dos grupos que son indígena, maya y prehispánico, colonial y contemporáneo, occidental, colonia, republicana, árabe y africana, ¿verdad? Forma parte de la cultura popular los trajes, cerámica, música, literatura, pintura y arquitectura, ¿verdad? Ahí podemos encontrar una diversidad también de cosas, ¿verdad? En el arte popular, ¿verdad? Modas que han venido y modas que en algún momento todavía prevalecen, ¿verdad? En la antigua vamos a encontrar una diversidad de esto, ¿verdad? El patrimonio cultural tiene gran importancia en Guatemala porque fortalece la identidad sociocultural de los ciudadanos y es un reconocimiento y valoración para conservar las manifestaciones que identifican a un pueblo o país. La UNESCO en el año 2013 dice revaloriza el conjunto histórico o centro cívico de la ciudad de Guatemala y la nomina como patrimonio mundial, ¿verdad? Es el centro cívico, ¿verdad? O el centro histórico, ¿verdad? Que en algún momento es toda la zona 1 de la ciudad capital, ¿verdad? De nuestra capital, ¿verdad? Que también no se puede prácticamente modificar ni alterar nada. Por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos lugares casas un poco antiguas, no tan antiguas como los de la antigua Guatemala, pero sí un poco deterioradas que ya no las pueden modificar, entonces las forman como parqueo de carros, ¿verdad? Que es lo más que pueden hacer.
Fue el 5 de marzo del 2014, mediante el Acuerdo Ministerial 189-2014, que se declara el conjunto histórico de la ciudad de Guatemala Patrimonio Cultural de la Nación y sus áreas de influencia. El proceso para que sea patrimonio mundial lleva aproximadamente 2 años. Culminaría en el año 2016, que esto pues ya culminó. Y en el año 1999 se creó o instruyó la Orden Presidencial Orden Nacional del Patrimonio Cultural de Guatemala, para reconocer la labor de las personas o instituciones nacionales o extranjeras que se dedican a la conservación, divulgación, valorización y protección del patrimonio cultural de la nación, ¿verdad? Hay personas que se dedican a esto, ¿verdad? A proteger lo que nuestros antepasados dejaron, ¿verdad? A conservar, por ejemplo, las tradiciones, ¿verdad? Todo lo que en algún momento pues tenemos, lo tenemos que conservar, lo tenemos que divulgar, lo tenemos que fomentar, porque eso también es importante, ¿verdad? Que hayan otras generaciones que sigan atrás de nosotros, ¿verdad? Que ellos también puedan seguir con esto y que no se pierda ese valor. El presidente de la República, junto a los ministros de Cultura y Deporte y Relaciones Exteriores, han otorgado este galardón a Roberto Aycinena, Carlos Ursler, Jorge Montes, Raúl Pelayo Llerena y Jorge Molina, entre otros, por ser impulsadores de la arquitectura moderna y contemporánea en el año 2006, ¿verdad? Al doctor en arqueología Juan Antonio Valdés, investigador catedrático universitario, escritor y director, ¿verdad?, del proyecto arqueológico en el año 2008. Al cronista Miguel Alfredo Álvarez en el año 2012, quien nuevamente la recibe en el año 2013. ¿Verdad? A la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo por su valiosa cooperación con nuestro país en el año 2014. Entonces ahí homenajearon a varios que se han preocupado por este tipo de conservación, ¿verdad? La lista de lugares que fueron declarados patrimonios culturales son las siguientes: Plaza Mayor, que sería pues allá donde está el Palacio Nacional, la Iglesia Católica, la central, prácticamente pues la central de todo lo que son las demás iglesias. Palacio Nacional de la Cultura sería el segundo, ¿verdad?, que también fue declarado, ¿verdad? Paisaje de Aycinena, Portal de los Mercaderes, que también se encuentra en esa parte. Catedral Metropolitana, que también está en la Plaza Mayor. Iglesia de San Sebastián, ¿verdad? Está un poquito aledaña ahí, ¿verdad? Habría que hacer un tour después en esa parte. Parque Isabela de la Católica, Iglesia y Convento de la Merced, Nuestra Señora de las Mercedes, Parque Infantil Colón, Iglesia de Santa Rosa, Mercado Central, que está atrás, por ejemplo, de la Catedral Metropolitana, Jesús de Santa Clara, Iglesia de San Francisco. La Iglesia de San Francisco es la que se encuentra en la Sexta Avenida, ¿verdad? Para los que van a caminar ahí, a los que le dicen que sea sextear, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar esa iglesia, ¿verdad? La iglesia de San Francisco. Parque Enrique Gómez Carrillo, Nuestra Señora de los Remedios, Iglesia del Calvario, que es una iglesia que está precisamente al iniciar la Sexta Avenida, entre Sexta y Séptima. Tipografía Nacional, que también se encuentra a un costado de la iglesia del Calvario, allá en la zona 1. Iglesias de Beatas de Belén, Teatro Abril, Casa MIMA, Dirección General de Correos, que también está cerca de lo que es la iglesia de San Francisco. Iglesia del Carmen, Museo de la Universidad de San Carlos, MUSAC, ¿verdad? Que también es bastante bonito ese museo, ¿verdad? Tuvimos, por cierto, lo conocí antes de que comenzara la pandemia, ¿verdad? Muy alegórico. Ahí tienen un museo también los sancarlistas de las diferentes cosas que pues realizan ahí en la huelga de todos los dolores, ¿verdad? Tenemos bastante información ahí, ¿verdad? Museo Nacional de la Historia, Iglesia de San Miguel de Capuchinas, Iglesia del Convento de Santo Domingo Guzmán y Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Instituto de Antropología de Historia, Iglesia y Convento de Belén, Parque Centenario, Biblioteca Nacional, Conservatorio Nacional de Música, Iglesia y Convento de Santa Catarina, Iglesia y Convento de la Recolección, Templo y Santuario de Guadalupe, Centro Universitario, Iglesia de San Agustín y Liceo Francés.
¿verdad? Entonces ahí tenemos la lista de 35 lugares del centro o de la parte del centro histórico, ¿verdad? Que están catalogados como patrimonio, ¿verdad? Que en algún momento pues se han ganado, ¿verdad? Ese toque especial, ¿verdad? Y que han prácticamente impartido estos conocimientos hacia otras generaciones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una listita, eso se los voy a subir posteriormente porque de esto vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajo, ¿verdad? Que yo quiero que elaboren así bien bonito con esta listita que tenemos aquí de los 33 lugares del centro histórico, ¿verdad? Que están catalogados prácticamente como los lugares declarados como patrimonios culturales, ¿verdad? Dentro del centro histórico, ¿verdad? Creo que si estuviéramos ahí o estudiando o viviendo en la capital, pues tal vez en nuestra mente trazaríamos el camino, ¿verdad? Puede ser que a alguien pues todavía le cueste un poco la parte de ver dónde está ubicado, ¿verdad? Pero cuando vaya a Guatemala y tenga pues la oportunidad de hacer un tour así despacio, pues se va a dar cuenta. ¿Y qué es esto? Es el MUSAC. ¿Qué es esto? La iglesia, por ejemplo, de San Francisco, Correos, Parque Central, ¿verdad? Iglesia de la Recolección, Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de la Merced, ¿sí? Entonces, Iglesia del Calvario. No es necesario que pues pertenezcamos prácticamente a una religión, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Parte de lo que en algún momento pues ha hecho la transformación, ¿verdad? Y el legado que en algún momento nos han dejado nuestros antepasados, ¿verdad? Muy bien, vamos a trabajar entonces ahí, por favor, vamos a trabajar una infografía dentro de las actividades que tenemos ahí, una infografía de los 3 patrimonios culturales establecidos, que en este caso serían la antigua Guatemala, se los voy a colocar aquí, la antigua Guatemala, vamos a ver aquí, antigua Guatemala, Tikal y Quiriguá. Solo quiero ver aquí. Aquí está. Muy bien, vamos a trabajar, por favor, una infografía por cada uno, ¿verdad? Para que le podamos colocar los datos más relevantes de cada uno de estos lugares, ¿verdad? Luis, no sé si ya podemos trabajar infografía. ¿Está trabajando desde la compu, Luis, o desde el celular? Estoy trabajando en tablet. En tablet, pero yo creo que sí se puede, porque, ajá. ¿Usted ya ha trabajado infografías? No. No, va. ¿Conoce la herramienta Canva? No. No, va. Ahorita se la voy a enseñar. Víctor, ¿estamos claros con la información? Abdías y Daniela, ¿estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Ahí Abdías, ¿estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Víctor, ¿estamos claros con lo que tenemos que hacer? Muy bien. Cuando las descarguen, por favor, esas infografías, descárguenlas en PDF, en archivo PDF, por favor, porque así yo las puedo visualizar desde la plataforma, ¿sí? Lo van a descargar como PDF. Muy bien, entonces ponga atención aquí, Luis. Le voy a explicar, por favor, ahí, Luis, para que usted pueda pues ya ir pues trabajando con los demás profesores y también conmigo este tipo de actividad. La herramienta se llama Canva, que sería una de las herramientas que, mire, hay muchas otras herramientas que nos pueden ayudar con la forma de infografías, pero esta en sí pues ha funcionado muy bien, ¿verdad? Es eficiente, ¿verdad? A la hora de realizar este tipo de acciones. Sería esto lo primerito ahí, Luis, así como aparece. Entramos ahí, nos registramos, por favor, pero con su cuenta de Google, ¿verdad? Con su correo y su contraseña, ¿verdad? Vamos a pasarla aquí. Vamos a ver aquí. A mí me entró de una vez, pero vamos a ver, lo voy a sacar aquí para que usted mire dónde se tiene que registrar. Voy a cerrar aquí, ahí está.
Nos aparece de esta forma ahí, Luis, no sé si ya llegamos a este punto. Me indica por Ya, favor. profe. Va, entonces va a iniciar con Google. ¿Sí? Inicia con Google. Si tiene usted su cuenta abierta ahí de Gmail, de una vez lo va a ingresar. Si no, pues le va a pedir que coloque su correo, el de Gmail, y su misma contraseña ahí, por favor, Luis, para que no perdamos ahí las contraseñas. Y luego ya nos va a mostrar esta pantalla. Hágalo y cuando ya lo tenga ahí me dice. ¿Ya estamos, Luis? Ya, teacher. Muy bien, ¿ya le aparece así como lo tengo yo? ¿Sí? Ya. Va, entonces aquí dice plantillas, ¿verdad? Y nos aparecen una serie de plantillas. Podemos utilizar algunas plantillas. Pero aquí vamos aquí. Por ejemplo, vamos aquí a plantillas mejor. Vamos a ver aquí. Ahí dice crear un diseño. Pero nos vamos a ir a inicio. Aquí. Bueno, aquí es donde estábamos al principio. Muy bien, aquí nos dice para ti presentaciones, videos, marketing. Nos presenta aquí algunas otras opciones. Vamos a colocar aquí infografía. Ya hay algunas ya hechas, ¿verdad? Que nos presenta ahí, por ejemplo, la plataforma. Por ejemplo, estas son las infografías, mire. Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar esta. Le doy clic a la plantilla. Ahí, Luis. Y ya puedo utilizar, por ejemplo, esta plantilla. Aquí lo puedo prácticamente acercar. Ahí está, vamos a alejarlo un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí le doy doble clic y, por ejemplo, voy a colocar aquí, por ejemplo, Antigua Guatemala. Le vamos, por ejemplo, está muy grande, entonces vamos a bajarle aquí el tamaño. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Ahí está. A forma de que se vea bien. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, quiero yo eliminar algún elemento que no está. Me posiciono encima de eso y le doy. Entonces es uno de cada uno. Sí, uno de cada uno. Uno de la Abdías. Antigua, uno de Tikal y uno de Quiriguá. Sí, Abdías. Eso lo necesito para hoy mismo, por favor. ¿Sí? Bueno, pues. Vaya, pues entonces aquí, Luis, podríamos colocar, por ejemplo, puedo eliminar esto y, por ejemplo, yo quiero una imagen, por ejemplo, de la Antigua. Me voy aquí donde dice más, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a fotos. Aquí podría colocar, vamos a ver, Antigua Guatemala. Vamos a ver si nos muestra alguno. Sí, aquí está, ¿eh? Por ejemplo, quiero esto y ya automáticamente me la pone aquí. Yo lo puedo subir, por ejemplo, y apequeñarlo o agrandarlo, hacerlo para un lado, ¿sí? Lo podemos prácticamente hacer en diferentes formas. Aquí, por ejemplo, tenemos los colores también. Podemos cambiarle, por ejemplo, el color. Vamos a ver aquí si nos deja cambiar el color. A veces sí no nos deja cambiar el color. Aquí creo que sí. Sí, aquí sí, miren. Le podemos cambiar el color. Podemos agregar texto, ¿verdad? Texto aquí. ¿Sí? Aquí están las diferentes fuentes. Digamos que ya lo hemos terminado, Luis. Usted, a veces, cuando le damos aquí en la flechita, aquí ve, nos dice, por ejemplo, aquí dice 5 imágenes premium. O sea que hay 5 cosas que yo no puedo utilizar porque prácticamente son imágenes premium. O sea que la plantilla tiene unas cosas que son de paga. Entonces, por ejemplo, son todas estas imágenes. Entonces, cuando yo las quito, ya me da opción a descargarla. Y aquí es donde yo le decía a ellos,
nos da la opción de descargarla en PNG, JPG o PDF. Le vamos a dar en PDF y la descargamos, ¿verdad? Entonces ahorita nos está dando la opción ahí de descargar y si se da cuenta pues ya la bajó a nuestro ordenador y aquí prácticamente pues ya está nuestra primera, por ejemplo, nuestra primera infografía. La abro, ¿verdad? Y ya aparece como PDF. Ahorita la voy a mostrar aquí. Ahí está. Ya aparece aquí, mire Luis. Pero usted le da el toque especial ahí, ¿verdad? Entonces va a ser uno del antiguo, uno de Tikal y uno de Quiriguá. Cuando ya tenga sus 3 PDFs descargados, se viene ya al curso de educación artística y ya lo sube al espacio que yo ahorita voy a colocar para que puedan subir sus infografías. No sé si estamos claros ahí, Luis. Sí, profe. No está difícil, está fácil, ¿verdad? Solo es cuestión de que usted practique ahí, ¿verdad? Entonces haga la primera y me la muestra, ¿sí? Va. Haga la primera y me la muestra y ahí vamos viendo la segunda. Si hay dudas, no duden en decírmelo porque para eso estoy yo. ¿Estamos claros, Luis? Ya, profe. Va, vamos trabajando, pues, Luis. Vamos trabajando el resto, por favor.